Casualizar. De José Luis Parise. Los 2 primeros pasos de la magia. ¿Es posible para el hombre trascender el estado de hombre? Desde el inicio de la historia, la humanidad transmite un legado que enseña que es posible usar fuerzas sutiles que ayudan al hombre en su vida. Ese mismo legado, inequívocamente ha señalado también que una profunda transformación se produce en quien toma el camino que conduce a alcanzar tales fuerzas. Quien emprende estos pasos ha recibido los míticos nombres de héroe, mago, chamán, brujo y hasta el mismísimo nombre de Dios. Dichas fuerzas sutiles solo se perciben en sus efectos, como algo que de pronto inexplicable y decididamente ayuda a conseguir lo buscado, o fatalmente, aleja aquel objetivo. A falta de una lógica que permita comprender su funcionamiento, han sido nombradas comúnmente como suerte, y aquel camino que permite a quien lo emprende aprender a trabajar con esas fuerzas atravesó los milenios bajo el nombre de magia. ¿Qué sucede en el recorrido? ¿En qué consisten esas misteriosas fuerzas que convoca? ¿Por qué esas fuerzas sutiles a veces se presentan como el más poderoso aliado, pero otras veces como el más encarnizado enemigo? ¿Y por qué en determinados momentos claves, cuando tal vez más las esperábamos, parecen faltar caprichosamente a la cita? ¿Es posible trabajar con esos fenómenos invisibles y sutiles, con la misma certeza con la que el hombre moderno ha aprendido a través de su historia a trabajar con los fenómenos visibles y manifiestos? El viaje por este camino abarca 11 pasos, etapas o estaciones que nos harán atravesar toda nuestra historia, tanto la personal como la historia misma de la humanidad. Pues quien emprende el viaje aprende a descubrir paso a paso, en sí mismo, las fuerzas más poderosas que descubrió la humanidad. El viaje se inicia. Es el momento de tomar una decisión. Decisión que puede cambiar y cambiará toda nuestra vida. Decisión que solo puede tomarse de uno en uno. Pues solo cada uno que inicie su viaje podrá responderse la pregunta más desafiante que un hombre puede formularse. ¿Es posible para el hombre trascender el estado de hombre? Paso 1. El caos de la idea. ¿Qué es una idea? Aunque lo que se obtendrá en el recorrido por los 11 pasos es infinitamente superior a cualquier resultado anhelado previamente, se recurre al método del mago para, en principio, alcanzar algo definido. Y todo intento, decisión, empresa o logro que quiera alcanzarse, comienza a partir de una idea. 3 elementos se aglutinan en eso que comúnmente llamamos idea: una cosa, una imagen o forma y una definición. 3 universos diferentes que conviven en nosotros caóticamente, se nos presentan. La tendencia, tan natural como automática y tramposa, es la de creer que la cosa que queremos lograr detrás de la imagen o forma, se nos dará, y que la definición no cambiará mucho lo que obtengamos, usemos las palabras que usemos para definir eso. Aquí se inicia el verdadero viaje. Estamos ante un sendero que se bifurca, para quien tiene la oportunidad de emprender la gran aventura hacia su espacio divino. Si mantiene esa tendencia natural y automática, habrá tomado el camino de la antimagia. Esos universos sutiles conservarán su caos. Así es como se plasmarán, agregando caos sobre caos al universo concreto. Pero si toma el otro camino, cuyo recorrido impone la tremenda exigencia de tener que aprender a ordenar todo eso que se le presenta en su mente, según un método, tendrá la divina oportunidad de estar recorriendo el camino que, en todos los mitos bíblicos y enseñanzas milenarias, recorre eso a lo que llamamos Dios. Poner orden ahí donde primero tuvo que detectar y reconocer que había caos. Y por supuesto que, para quien toma el camino de Dios, la magia no podrá dejar de presentarse. Aplicación. Solo es cuestión de ordenar el caos del universo, para que la magia del cosmos se inicie. Pero como ocurre con todo orden, se precisa un método para lograrlo. Pensemos ahora en cualquier cuestión que queramos alcanzar en nuestras vidas. Si nos escindimos contemplándonos a nosotros mismos y analizamos con cuidado y rigurosidad lo que sucedió en nuestra mente, veremos que ahora lo que tenemos es una imagen, una forma de eso que queremos lograr. No advertimos siquiera que mucho menos definida es la cosa. Si hemos pensado en una novia, o una familia, o un buen trabajo, o salud, es bastante fácil imaginarse a una joven bonita, una escena de padres e hijos alrededor del fuego, una hermosa oficina en una empresa con nosotros dentro,
o vernos corriendo por el parque. Pero todo eso no es más que la imagen, la forma de la cosa. Si queremos avanzar hacia la concreción de esa cosa en el mundo, estaremos obligados a ir más allá de la imagen, para lo cual deberemos hacer uso del lenguaje, por la vía que sea. Sin definir lo que queremos, jamás pasará de una simple idea limitada, a tan solo habitar y existir en nuestros pensamientos. Y en cuanto queramos ir más allá de la idea, descubriremos que un verdadero abismo se abre al intentar atravesar la imagen y definirla, poniéndola en palabras que permitan a esa idea salir de nuestra mente y concretarse como una cosa que habita y tiene su lugar en el mundo. ¿Qué es lo que define esa cosa en sí? ¿Qué define que esa joven sea mi novia? ¿En qué consiste una familia? ¿Cuándo un trabajo es bueno? ¿Qué es en realidad la salud? Veremos que irremediablemente lo que suponíamos más anecdótico y menos importante se hará imperioso, la palabra. Pues precisamos definir la cosa detrás de la imagen. Así es como funciona el universo en cualquier orden. Supongamos que a través de Internet quiero encontrar una novia o cualquiera de las otras cuestiones recién mencionadas. Por mucho que crea que tengo en claro la imagen y hasta la cosa, nada puede ponerse en marcha con eso solo. Todo depende de que ponga en el sistema la definición precisa. Algo tan complicado como la red de Internet, o algo tan sencillo como subirse a un taxi, podemos ver que todo lo que funciona se hace según el mismo orden. De nada me sirve creer que tengo en claro la cosa que voy a buscar al subirme al vehículo, y tampoco tener clara la imagen de la misma o del comercio donde conseguirla. El taxista me pedirá la definición exacta del lugar a donde vamos. Y exactamente el mismo método veremos que se pone en marcha para cualquier otra cuestión que quiera alcanzarse, sea en una tienda, un restaurante, manteniendo relaciones sexuales o lo que fuera. Cada uno de esos universos se pondrá en marcha no por la idea de la cosa y su imagen, sino por la palabra. Tao, la fuerza primordial que está presente antes de que cualquier cosa exista, incluida la que nosotros queramos alcanzar. Significa, sorprendente y exactamente eso, el decir. Y si todo en el universo funciona así, es, ni más ni menos, que porque el universo mismo funciona así. Todo se inicia por la palabra, aunque tenga que ser dicha a través de gestos o del medio y lenguaje que sea. Es decir, todo se pone en marcha por la oración. Y es particularmente significativo que todas las religiones coincidan en que ese, precisamente, es el inicio del camino hacia Dios, por mucho que nos digan que Él sabe todos nuestros pensamientos, actitudes e intenciones más ocultas. Al mismo tiempo nos dicen desde siempre que a Dios hay que orarle y pedirle, es decir, poner en palabras lo que pensamos, luego de lo cual, una palabra suya bastará para salvarnos. Es que si vemos muchísimo más lejos, este otro camino, que hemos comenzado a recorrer, nos muestra la sorprendente revelación de que, el mismo Dios, no está exceptuado de tal método, para alcanzar lo que quiere alcanzar. Dispusiera del poder de que dispusiera, para poner el universo en marcha hacia la cosa que él deseó, tuvo que nombrar eso. Ilustración. En el inicio era el Logos, y el Logos estaba en Dios, y el Logos era Dios. Evangelio de Juan 1. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Génesis 1 al 3. Basta ver los primeros capítulos de cualquier Biblia, de cualquier religión, de cualquier cultura y de cualquier tiempo, para ver que lo primero que debe hacer Dios para hacer su obra es ordenar. En el inicio, nos dicen todas las Biblias, no fue la idea, sino la palabra. Aun cuando se supone que Dios está completa y absolutamente solo en el universo, que no haya quien ordenarle. Debe nombrar eso que desea, haya luz, haya día, y haya toda cosa que tenía idea de hallar en el universo. Y el universo, como ejerciendo una simetría entre el adentro y el afuera, responde, la cosa que se llamó desde adentro, acudió afuera. Nombrar es llamar. Lo que se nombra es invocado. La cosa no se pone en acción si no se la nombra. Literalmente, verbo es sinónimo de logos. Y ambos, uno en latín y el otro en griego, significan lo mismo. Palabra. Nombrar la cosa inicia el movimiento hacia eso. Había caos. Y precisamente no hay orden, ordena. Y para ordenar, se precisa decir.
¿Pero por qué? ¿Qué fuerzas se ocultan en la palabra, que contiene la magia de poner en movimiento el orden en el caos, iniciando universos? Síntesis. La idea desde donde se parte es la de una forma o imagen de una cosa que se quiere alcanzar como resultado. Pero para concretar la cosa, es necesaria la palabra. Y en cuanto intentemos nombrar el resultado que queremos, la palabra nos mostrará que si bien la idea trata de ir en la dirección del resultado, solo se imagina hacerlo, pues en cuanto se la escuche, se desocultará el hecho de que desde lo interno se produce un oculto y misterioso desvío, que se refleja manifestándose simétricamente en desvíos externos. El mago es quien da aquí el primer paso de su recorrido, el cual se inicia en cuanto aprende a detectar en sí mismo ese desvío que ve reflejado afuera, captando de este modo el universo como una continuidad simétrica entre lo interno y lo externo, un espejo entre adentro y afuera. Simetría entre adentro y afuera, que deberá aprender a dirigir para que, así como ve ahora los desvíos internos reflejados en lo externo, muy pronto sus deseos internos también se vean reflejados, con esa misma eficacia inexorable, en la realidad externa. Eso es hacer magia. Paso 2. El orden de la palabra. ¿Qué pasa cuando hablamos? Todas las enseñanzas de magia de Oriente, Medio Oriente e indígenas, todas enseñan un respeto hacia la palabra solo comparable con el respeto hacia lo divino. En Egipto, a la magia se la nombraba Eka. El mismo nombre recibía el dios de la magia, y se lo asociaba con los principios creadores Sia y U. Sia es la idea, el pensamiento, y no es una divinidad en sí misma, sino una representación de algo más poderoso. Es como una sombra, esquia para los griegos, de algo luminoso, Elu. Por su parte, Elu es el verbo creador, asociado y asimilado a otro dios, Ta, pero no a él como totalidad, sino más exactamente, a su lengua. Basta aplicar el método del mago ya sobre estos datos mínimos y básicos, para develar con claridad toda una lógica estructural que por muy hermética que resulte habitualmente, ya estaba anticipada en nuestro paso 1. La idea de la cosa es una sombra, cuya luz está en la lengua, en el verbo, en la palabra. Esa es la estructura de la Eka, de la magia. Por lo tanto, si como habitualmente ocurre, caemos en la trampa de entender a la idea, como la fuente luminosa de la que la palabra sería solo su proyección o sombra, jamás entraremos en esa magia que conecta con el dominio del poder, tal el significado etimológico de Eka. Quien quiera acceder a los secretos de la Eka, deberá aprender a reordenar su universo mental, y desde ahí, todo su universo, aceptando la desconcertante posibilidad de que los pensamientos son proyección de la palabra. Es decir, concreta y sorprendentemente, desconocemos los pensamientos que nos habitan hasta que los nombramos. Lo cual significa que si nombramos algo distinto a lo que nuestra idea suponía diríamos, eso nombrado es lo que está en realidad en la mente tratando de realizarse en el mundo. Las consecuencias no podrán tardar en manifestarse, pues descubrir que la palabra va en una dirección diferente de la idea, es descubrir que nuestras fuerzas se han dividido dramáticamente. Mientras con una parte nuestra, tratamos de crear algo, nuestra mente está tratando de crear otra cosa, que bien puede ser diferente o directamente opuesta a la que queremos crear. Por el solo hecho de comenzar a ver el universo desde el método del mago, de pronto nos encontramos siendo el escenario, donde minuto a minuto, se libra la interminable y mitológica batalla de la creación versus la división. Dios versus el diablo. O lo que es lo mismo, logos, palabra creadora, versus división, etimología de diablo. Que el diablo sea división, se hace casi evidente y fácil de reconocer y aceptar. Pero, ¿qué mecanismos se ocultan en el hablar, que desde el principio de los tiempos la obra misma de Dios se asimila a su logos, su verbo, su palabra? Para aprender sobre ese enigmático agente mitológico llamado palabra, quien más ha podido desentrañar las fuerzas por las cuales es tan poderosa, y los misterios que se encierran y contienen en el aparentemente simple acto de hablar, es, más allá de todas las polémicas que pueda generar, el psicoanálisis. ¿Y qué ha descubierto? Confirmando ampliamente lo que venimos desarrollando, que lejos de lo que pueda suponerse,
La palabra no se ajusta a las ideas que percibimos en la consciencia al hablar, sino que ésta solo advierte la punta de un iceberg, que más crece y más áreas de nuestras vidas abarca, dificulta y estanca cuanto más logra permanecer oculto debajo de la superficie. En forma contraria a la ingenua ilusión habitual, consistente en que tenemos unificadas nuestras ideas en pos de lo que queremos crear, independientemente de que las nombremos de un modo u otro, la mente es un caos de ideas que solo se podrá ordenar a través de la palabra, sin la cual el proceso hacia la creación de lo que queremos, sencillamente, no comienza. Sin la palabra hay división y caos, no creación y orden. Tal como lo enseña el psicoanálisis, basta por ejemplo escuchar un acto fallido, para sentir de cerca la realidad tangible, de que en nuestra mente se desarrolla una lógica propia e independiente, que no se domestica, adapta o somete a las ideas del orden que quien habla quisiera darle a lo que dice. Comenzamos a hablar, y bajo un orden totalmente oculto, que en principio aparenta puro caos, se suceden desvíos, equívocos, olvidos, confusiones y múltiples sentidos que van tomando vida propia y arman circuitos en el universo, que van mucho más allá de la idea que queríamos decir, de la cosa que quisiéramos nombrar y de la imagen a la que quisiéramos aludir. Universo solo accesible a través de la palabra, que se mostrará con tal poder de autoorganización y autodeterminación, que le posibilita burlarse de nuestra voluntad cambiando de lugares, presentándose unas en lugar de otras, apareciendo sin que las busquemos, y de pronto desapareciendo aunque las busquemos. En cuanto alguien se exige escuchar verdaderamente lo que la palabra está diciendo, y no lo que se tiene la idea de decir, de inmediato se encuentra ante la certeza de que algo muy misterioso está dirigiendo todo eso. Misterio que, si se volcara al terreno de las cosas materiales, otorgándoles ese mismo poder de cambiar de lugar, presentarse unas en lugar de otras, aparecer y desaparecer por sí mismas desairando y hasta burlando lo que queremos hacer con ellas, no dudaríamos un solo instante en nombrarlo como magia. Aplicación. Pero si la palabra es lo que transforma el caos en orden, puede ser caótica en sí misma, como en efecto lo parece en cualquier ejemplo de equívoco, fallido, lapsus u olvido. ¿O se trata en realidad de que las palabras siguen un orden superior, que nos revela y muestra toda nuestra ignorancia e ingenuidad, acerca de las ideas que imaginamos tener sobre la cosa que queremos ordenar? Y sobre esa cosa llamada orden. Voy a buscar trabajo, quiero encontrar un buen marido, quiero que mi padre deje de gritarme, quiero adelgazar, quiero curarme. Frases que nos dan una idea que parece tan clara como indudable, acerca de la cosa que queremos y su correspondiente imagen, en cada caso. Si eso es así, ¿por qué entonces es tan difícil lograr que el universo se ponga en marcha para lograr trabajo, marido, armonía familiar, bienestar físico o simplemente perder unos kilos de más? Pensar que el universo ignore nuestras expectativas contradice tanto a todas las enseñanzas iniciáticas de la historia de la humanidad, como a las más avanzadas del mundo contemporáneo, tales como la física cuántica, que incluye conceptos como el efecto observador, que afirma que la realidad se altera según las expectativas desde donde la abordamos. Entonces, si no hay posibilidades de que nuestras expectativas no pongan en marcha al universo hacia donde nuestras instrucciones lo hayan ordenado, es que lo estoy ordenando mal, si finalmente lo que el universo me trae está tan lejos de eso que fueron mis expectativas. Aquí es donde precisamos tener muy en cuenta ciertas advertencias que nos vienen desde todas las enseñanzas. Cuando se haya llegado a esta pregunta, lo cual es un verdadero avance en sí mismo, se ponen en marcha mecanismos tan insospechablemente poderosos que el psiquismo tratará, en primer lugar, de defenderse ante la misma. Así como sucede cuando un niño es puesto ante un desafío que le obliga a ir más allá de lo que era su mundo hasta ese momento. Por ejemplo, empezar a ir al colegio, y ante tal posibilidad poderosísima, reacciona resistiéndose al paso e intentando mantener el mundo como era hasta entonces. Del mismo modo reaccionará el psiquismo adulto, cuanto más importante sea el desafío ante el que se encuentra. Se trata de un verdadero llamado al guerrero, que en cada uno de nosotros decide ir a combate, aun sabiendo que tiene una interminable lista de motivos, todos más que lógicos, por los cuales rechazar el desafío. Y no hay dudas de que una pregunta que desafía, nada más ni nada menos que ¿a dónde creo estar dirigiendo mi universo cuando intento ordenarlo?, es, en efecto, un gran desafío. Y ante un gran desafío,
La trampa de la que entonces echa mano el psiquismo cuando ya no puede evitarlo, es la de reducirlo, con lo cual, sigue dirigiéndose en realidad a lo mismo, evitarlo. Respecto del gran desafío del que aquí hablamos, ¿cómo será ese reduccionismo con el que se intente disminuir la dimensión de una pregunta que pone en duda, nada menos que a dónde está dirigiendo cada uno su vida? Precisamente del modo que sin advertirlo, acabamos de hacerlo, reduciendo la pregunta a un cómo, es decir, rebotando nuevamente a una cuestión de formas, a una cuestión de imagen, que es lo que compete al cómo. Pero el primer paso, ya nos había advertido que el terreno de la imagen es precisamente lo que hay que ordenar. ¿Y con qué se ordena ese caos? Con órdenes, es decir, con palabras. ¿Se trata entonces de aquellas palabras con las que pretendemos ordenar al universo? Exacto, según todas las enseñanzas iniciáticas, mitológicas y de magia de la historia. Siempre y cuando no caigamos en la trampa de reducir eso a una cuestión de formas. El cómo, es decir, la forma, la imagen, el modo, simplemente se somete al qué, a la orden. Entonces, para que no creamos que el desvío por el cual obtenemos algo diferente a lo que queremos, está en la forma, en cómo damos la instrucción con la que tratamos de ordenar al universo, habrá que hacer con esa orden, eso que en todas las enseñanzas del origen de la humanidad se instaura como umbral del conocimiento oculto, escuchar. Escuchar en qué consiste en realidad lo que decimos, sin dejarnos atrapar por la idea de lo que queremos decir. Voy a buscar trabajo. ¿Qué instrucción le estoy dando al universo? La de ordenar todos mis días para que no encuentre trabajo, sino para que, simplemente, me los pase buscándolo. Horas y horas yendo entonces a los lugares en los que ya han ocupado el puesto que me interesa, en los que mi currículum no se adapta a lo que buscan, en los que ya fue encontrada la persona para la vacante que estaba disponible. Y tantas tortuosas formas como sean necesarias para cumplir mi orden, que el universo entretejerá sin problemas, todo de acuerdo a qué cosa he, en realidad, ordenado. Quiero encontrar un buen marido. La única forma en que puede cumplirse mi orden es trayéndome hombres que ya estén casados, es decir, que sean maridos, y para peor, según las instrucciones que ordeno, que sean buenos maridos, que por lo tanto jamás atenderían a otra mujer que no sea su esposa. Quiero que mi padre deje de gritarme. Ordena al universo para que mi padre todos los días y todo lo que pueda de cada día, me grite, única forma en que podrá dejar de gritarme. En tanto no ordeno que no me grite, sino que deje de hacerlo. Quiero adelgazar. Instrucción que ordena a mi cuerpo y a todo mi universo a engordar continuamente, requisito lógico, inevitable y obligatorio para adelgazar, que nada tiene que ver con quiero estar flaco. Así como quiero curarme, que nada tiene que ver con querer estar sano, garantiza organizar un universo donde vivir enfermándose, único modo de curarse. Ilustración. Lo que deseas, realmente se vuelve magnético para ti, según el grado de tu deseo. El universo no se preocupa de si algo va a dañarte o ayudarte, es neutral a la hora de satisfacer tus deseos. Fred Alan Wolf. La búsqueda del águila. Abracadabra. Desde siempre, la magia se inicia con palabras mágicas. El universo es invocativo, o podríamos decir invocativo, invoca con lo que sale de la boca. ¿Pero por qué? Si la pregunta acerca de qué estoy ordenando, o invocando en realidad a mi universo, se trata solo de una cuestión de palabras, ¿es tan grande el desafío? Tal vez, porque son muchas las preguntas que se ocultan en esa pregunta, vimos que la pregunta por el cómo estaba supeditada a la pregunta por el qué. Pero si al preguntar por el qué, le ordeno a mi universo, descubro que no se trata de que el universo ignore mi orden, sino que yo ignoro que estoy ordenando en realidad, más allá de la trampa de la idea. Entonces, más tarde o más temprano, se instalará la pregunta verdadera, final, definitiva y definitoria, la que abre las puertas de la iniciación. ¿Lo estoy ordenando yo? ¿Desde dónde se producen las invocaciones que yo ignoro? ¿A dónde se dirigen? Ese es el gran desafío que se esconde detrás de aprender a escuchar las palabras que atraviesan la idea, desocultando la verdadera cosa a la que nos estamos dirigiendo. ¿Somos nosotros mismos quienes nos estamos dirigiendo? Respuesta que solo es posible hallar más allá de las formas. Síntesis.
Develando lo que se oculta en la palabra, iniciamos el proceso de dirigir nuestro universo hacia el resultado al que queremos llegar, en pura simetría entre adentro y afuera. Pues la palabra es la vía por la que se revelará a dónde estamos yendo en realidad cuando en nuestra idea creemos ir hacia la cosa que nos interesa alcanzar, en función del resultado. Gracias a aprender a escuchar lo que se oculta en la palabra, sabremos entonces a dónde nos encontramos y si debemos reorientarnos o si vamos en la dirección correcta. Y si las palabras son las exactas, habremos pues llegado a la base de la montaña que queremos escalar, en cuya cima está el resultado. Obviamente, nada sería más desgastante y caótico que tener que tomar cada sendero de cada bifurcación que se nos presenta para entonces, recién luego de haberlo recorrido, enterarnos de si nos conduce al resultado de llegar a la cima. En tanto, gracias a la palabra podemos saber exactamente si estamos a donde nuestra idea nos hace creer que estamos o no, y ubicar con claridad y precisión a dónde estamos yendo. La palabra nos permite dirigir nuestras energías directa, convergente y ordenadamente hacia la cima, con el poder suficiente para que el universo entienda con claridad nuestra dirección. Y sean entonces invocadas las fuerzas de la magia. Antes de despedirnos, deseamos invitarlos a participar activamente en la construcción de este espacio de crecimiento. Sus comentarios, pensamientos y experiencias son una parte invaluable de este diálogo continuo que juntos sostenemos. Cada voz suma, cada perspectiva enriquece nuestra búsqueda colectiva de conocimiento. Y queremos expresar nuestra más sincera gratitud por su atención y receptividad a lo largo de este viaje.